hablaremos del caballo de los Sforza. Ahí estaba la familia Sforza, que como ustedes saben dominaba en la ciudad de Milán, y los hermanos Galeazzo y Ludovico Sforza querían honrar la memoria de su padre con una estatua ecuestre. Se les ocurrió. Entonces empezaron a llamar a algunos artistas para hacerle un monumento. Bueno, llamaron a un arquitecto primero, a Bartolomeo da Cremona, para que él encontrara un escultor digno de ese proyecto. Muy bien. Y Bartolomeo presentó a Galeazzo, que era el que se encargaba de estos asuntos, a un escultor que se llamaba Maffeo de Chivate, que pidió 2.000 ducados y prometió ejecutar el monumento con un jinete hecho de cobre batido y dorado encima. Después aparecieron los hermanos Mantegazzi, que eran orfebres de Pavía. Bueno, las conversaciones se demoraron. Galeazzo se murió sin que se hubiera tomado decisión alguna. Pasó a gobernar su hermano Ludovico. Inmediatamente se interesó por el asunto otra vez, pero él deseaba algo más importante que el sueño de Galeazzo y empezó a buscar artistas verdaderamente capaces. Y por ahí apareció Leonardo da Vinci, con una carta a Ludovico que decía: emprenderé la ejecución del caballo de bronce, que será la gloria eterna y el homenaje eterno a la memoria de vuestro padre. Y el ofrecimiento de Leonardo incluía un precio bastante razonable y los competidores desaparecieron. También había poetas que competían para ese monumento porque había que escribir algo abajo. Claro. Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que me hace acercar al ideal de la perfección moral mitre. Como dice el monumento que está ahí en la ciudad. Pueyrredón y Santa Fe, muchachos, vayan, acudan a él. Bueno, se competía para escribir esas cosas. Sí. Era curioso que Leonardo da Vinci se presentara como escultor, porque él siempre había desdeñado la escultura. Sostenidamente había discutido la supremacía de la pintura sobre las demás artes. Tenía al respecto unas premisas que parecían extraídas de la antigüedad clásica. Decía que la escultura era un arte por completo mecánico, que engendraba sudor y fatiga corporal. Esa idea también la tenían los griegos, que despreciaban un poco a los artistas en tanto que trabajaban con la mano. Lo banáusico, así llamaban, era despreciable para los griegos. El hecho de que la escultura dependiera de la luz exterior y que no tuviera luz propia, como es el caso de un cuadro, y que, por ejemplo, fuera incapaz de representar la transparencia, revelaba para Leonardo una colección de inferioridades. Escribió Leonardo, y yo leo. A ver, manuscrito antiguo. El escultor utiliza la fuerza de sus brazos y golpea y modela el mármol para hacer salir una figura que está allí encerrada. Interviene más el esfuerzo que el espíritu. Bueno, decía todo esto, pero se anotó y solicitó el encargo de la estatua ecuestre, asegurando que él era el único escultor capaz de hacer un monumento como la gente. En esto discutía mucho con Miguel Ángel, que por el contrario sostenía que la escultura era un arte superior, pero había escrito versos parecidos a esta idea de que la obra ya estaba en la piedra. Non ha l'ottimo artista algún concetto que ya no esté adentro de la piedra. Y a mí me dijo, este que habla con usted, me dijo lo mismo, ¿sabe quién? En un boliche de ahí, en donde estábamos con Antonio Carrizo y otros atorrantes. Vittorio Gassman. Vittorio Gassman. Me dice, mire, yo trabajo la idea de la actuación sacando lo que sobra, como hacía Miguel Ángel. Qué tulpero. Está bien. Y empiezo así. Empiezo a trabajar los personajes, primero
de cualquier manera y después sacando. Me voy sacando hasta que aparece. Como si el personaje estuviera oculto por sobra. Y así pensaba Leonardo, Sí. y así pensaba Miguel Ángel. Y si alguna suerte he tenido en la vida, es la de haber aparecido, sin merecerlo, como mirón de algunos decires. Da Vinci resolvió ocuparse primeramente del caballo, lo que fue una medida muy prudente por parte de un escritor que prepara una estatua ecuestre. Es preferible hacer primero el caballo. Sí. Se lo digo yo que no entiendo mucho de estas cosas, pero yo creo que al prócer, digamos, al jinete, usted lo acomoda. Pero sí, pero es un poco rígido. Si no le sale justo, le abre un poco las piernas. Le pega No es la tanto nuca. trabajo acomodar un prócer. Pero el caballo, si le sale mal, Ay, te quiero ver. le queda chico el caballo y ahí anda el prócer con las patas que le rozan el piso. Es horrible. Bueno, el caballo que le baila entre las patas No. al prócer. No hay heroísmo alguno. Y ya pierde seriedad el prócer. Bueno, además el caballo, al menos en la estatua, es mucho más caro. No en la vida real. En la vida real, admitamos, es más caro el prócer. A veces sí. Pero en la estatua el caballo es mucho. Bueno, no importa. En lo que es bronce, propiamente dicho, es más caro el caballo. Bueno, Leonardo empezó a ocuparse del caballo, que además tenía una pasión notable por los caballos. Bueno, también por los jinetes. Cuentan que él mismo era un jinete extraordinario y consideraba que los caballos eran seres semidivinos. Plásticamente, el primer programa, y para no decir problema, Sí. fue el de la postura del caballo. Ajá. Leonardo lo había deseado galopando, pero cuando el caballo galopa, desde luego, no están las cuatro patas pisando. Atención. Eso lo supimos con el cine recién. Sí, recién lo supimos con el cine, pero él ya lo sabía. Sí, claro. La mejor forma de hacer un caballo, la forma más fácil de hacer un caballo, ¿cómo es? Echado. El caballo echado. Claro, muerto. San Martín de San Lo Lorenzo. tenés muerto a caballo y está bien apoyado, listo. Y el prócer parado al lado. Claro. O también al costado lo puede Pidiéndolo. hacer. La segunda más fácil es el caballo parado y el prócer agarrándolo, teniendo la rienda. Variándolo. Pero bueno, él lo quería galopando. Entonces hizo unos dibujos que buscaban esa actitud dramática. Estudió los caballos en los picaderos. Se fue a dibujar al Palacio de San Severino, compañero de Radio Rivadavia. Y descubrió que los caballos que galopaban, o los que se encabritaban inclusive, eran mucho más hermosos y expresivos. Pero después de los dibujos empezaron los problemas. El erudito Luca Pacioli anotó las medidas del proyecto de esa escultura en el prefacio de su libro La divina proporción, la proporción áurea, la de los griegos, aquel número que es el 1, 6, qué sé yo, y otros decimales, aquella que está en un capítulo de la novela Cartas Marcadas, que está exactamente en el 62% de la novela. Bien. Escribió Pacioli que el caballo de Leonardo medía 12 brazas, o sea, más de 7 metros, desde la pezuña hasta lo alto de la cabeza. Era un flor de caballo, no era un caballo tamaño natural, era un caballo agrandado. Entonces calculó Pacioli que si lo hacía de bronce, el caballo iba a pesar 7 toneladas. Y era imposible, trabajando en esas dimensiones, hacer el caballo galopante que Leonardo quería. Para sostener esa masa era necesario utilizar otra marcha, no galope. Al galope, 7.000 kilos no lo iba a poder sostener. Entonces, Leonardo diseñó un caballo al paso. Era más dramático que el anterior, pero conservaría cierta fisonomía, cierto dramatismo,
cierta majestuosidad, mejor dicho. Y convenció a Ludovico Sforza de que era conveniente esa calma. Lo que perdía en vehemencia diabólica lo ganaría en dignidad apaciguada, dijo Leonardo, para no hablar de que no se iba a caer. Que es importante una estatua. Se aceptó el nuevo proyecto y Leonardo pasó de artista a ingeniero. Bueno, en el papel todos los caballos se sostienen. Había que solucionar el problema de la fundición de semejante caballo. Leonardo había confeccionado la maqueta en arcilla y en verdad había que fundir de un solo saque, de un solo vaciado, digo, ¿no? Una estatua, como he dicho, de 7.000 kilos. Ludovico escuchaba las palabras de Leonardo, pero también las calumnias de los enemigos, que decían, vas a ver, se le va a caer, etcétera. Bueno, asustado ante un posible gasto infructuoso, Ludovico citó a su corte a los mejores fundidores de la región, pero Leonardo los rechazó a todos. Dijo, lo voy a fundir yo mismo. Y funcionó. Aunque el caballo no logró terminarse del todo, no hubo accidentes de cálculos, ni fallas en el vaciado, pero falló otra cosa que el artista no pudo calcular. Como hemos dicho muchas veces, Leonardo tuvo siempre mucha mala suerte con sus obras. Casi todas las obras de Leonardo se perdieron, se rompieron en una proporción altísima. Este caballo no fue la excepción. Digo, no la excepción de una proporción altísima. Pero pasó que Milán fue invadida por los franceses, justo. No había terminado el caballo y vinieron los franceses. La gente entonces empezó a gritar que más valía emplear los 7.000 kilos de bronce en cañones. Bueno, al final llegaron los franceses, Ludovico huyó al Austria, el proyecto de la estatua ecuestre quedó desmantelado, quedó el caballo a medio terminar, el caballo estaba fundido, le faltaba la terminación, le faltaba lijarlo al caballo, le sobraban rebabas por todas partes. Lo peor fue que los soldados de Luis XII, rey de Francia, se empezaron a divertir usando el caballo, que les llamó la atención enseguida, pero era tan grande, ¿no?, como blanco de tiro. Andaba por ahí Ercole d'Este, de Ferrara, ¿no?, que le encargó a un enviado suyo, Giovanni Balla, que negociara con los franceses la venta del caballo. Hércole, duque de Ferrara, como he dicho, también había encargado una estatua ecuestre a un artista de la corte. Pero parece que el artista se murió antes de terminarla, le dejó el caballo por la mitad. Y entonces pensó Hércole que aquel caballo, que había sido creado para Francesco Sforza, en realidad para Ludovico, pero en homenaje a Francesco, podía ser para él. Hércole era muy aficionado a los cañones, poseía la mejor artillería de Italia, talleres de fundición, donde podía continuarse con el proyecto del caballo, ¿no? En Ferrara siempre hubo grandes cañones. Un día vamos a hablar, y en realidad ya hemos hablado, porque quizá, yo esto no lo sé, pero quizá con ese caballo, o con otro bronce, otro señor, Alfonso d'Este, muy poco después, hizo un cañón, el más grande de Italia, y se casó con alguien que alguna vez había estado casada con una Sforza, con Giovanni Sforza. Y esa era Lucrecia Borgia. Ya muerto el Papa Borgia, Alfonso d'Este se casó con Lucrecia, pero no la atendía, porque estaba siempre con un cañón. Estaba todo el tiempo trabajando con un enorme cañón que no sé si alcanzó a hacer funcionar nunca. Pero esto es aparte, eso es algo que no sé. El caso es que creo que no se lo llevó porque había que pedirle permiso al rey Luis XII, y el rey no dio el permiso, mitad porque no se había enterado del permiso. Bueno, el caballo no sé dónde fue a parar, la verdad. Leonardo pasó a trabajar un tiempo en la corte de Gian Giacomo Tribulzio,
que le pidió para su capilla familiar otra estatua ecuestre, esta mucho más humilde, de tamaño natural. Bueno, esa es otra historia. También cuentan la historia del caballo de Leonardo Giovanni Papini en un libro que se llama Miguel Ángel, pero como es una biografía de Miguel Ángel, que tenía mucha rabia con Leonardo, Papini toma el partido de Buonarroti y entonces le hace quedar muy mal a Da Vinci con todo esto del caballo, ¿no? Y así Papini parece alegrarse de todo lo que ha pasado, ¿no? Y así otra más de las obras de Leonardo se perdió, como se perdió la batalla de Anghiari, que se derritió en la pared, o como incluso corre el riesgo de perderse La Última Cena, que como saben todos es una obra que está en perpetuo riesgo, que ahí está. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir, más una cosa de la que me he acordado ahora, que es que yo he contado esta historia una vez que estaba en el programa Héctor Larrea. También para decir que he tenido la suerte de estar siempre como figura secundaria de la presencia de estos tipos, ¿no? Hay algunos que dicen lo mismo respecto de usted, incluso algunos que no son espectadores de segundo orden, ni siquiera actores de reparto como usted pretende, trabajando con Gassman o Larrea o Carrizo, ¿no? Pero bueno, esto es en Pero bueno, estaba Larrea ese día, creo que era en Mar del Plata, y yo me acordé, creo haberme acordado ese día, de que Bragado, la ciudad del Vengador de Bragado, es la ciudad del caballo. Claro. O hizo ser. Bueno, un verso Falsesco también lo recuerda, un Overo Rosado. Claro, nada menos. El Fausto, ¿no? Estanislao del Campo. Así que aprovecho para saludar a Estanislao del Campo, a Carrizo, a Vittorio Gassman y en este caso a Larrea. Muy bien. Es un compromiso difícil de hoy, Alejandro, y hay apareció por un lado lateral una coincidencia. Una de las peores iniciativas que hubo respecto de una estatua ecuestre ha tenido lugar en Buenos Aires. En Buenos Aires, antes que usted siga, hay de las peores estatuas ecuestres que se conocen y de las mejores. Pero ¿sabe por qué es el problema? Porque encargaban, en algunos casos, algunas autoridades, el caballo a un autor, a un artista, y el jinete a otro. Y se traían caballos que a veces, bueno, justamente no podían ser domados ni siquiera por don Manuel Belgrano, que es uno de los que sufrió ese tipo de condena póstuma, pero que tuvo la gloria de encabezar un día como hoy el éxodo jujeño. Estamos cumpliendo 200 años de esa maravillosa gesta. Algún día hablaremos de ese. Usted sabe que aquí en este programa no solemos hablar de historia argentina, pero algún día traeremos a algunos de los muy buenos historiadores que hay ahora, por suerte en los medios, y que no había hasta hace muy poco. Es cierto. Así que por suerte no hace falta quien hable, porque ya hay algunos que lo hacen muy bien. Le mandó un libro a Hernán Brienza sobre el éxodo jujeño el día de ayer. ¿Y que usted me lo afanó? Sí, pero bueno, pues si usted no lo iba a leer anoche, estaba ocupado, yo ya lo terminé. Una de las cosas de ese éxodo jujeño es que muchos de los que se fueron de prepo. Bueno, claro. Y hubo algunos que no se pudieron ir porque fueron fusilados también. Claro, como corresponde en estos casos. Sí, bueno, esa era la pena por no quererse ir. Por supuesto. Y la patria a veces exige esas cosas. Así que digo para recordarlo, eran otros tiempos. Pero bueno, pasando por Manuel Belgrano, recordaba otros pingos célebres. Por ejemplo, Bucéfalo, el caballo de Alejandro, o Babieca, el caballo del Cid Campeador. Babieca, uno de los restaurantes que auspicia este programa. Y sobre ambos, sobre Bucéfalo y sobre Babieca, en los primeros tiempos, en el momento en que el héroe se acerca a la criatura bestial, hay gente que habla mal del caballo, hasta que logran demostrar su excelencia en batallas, y en gestas gloriosas. Hay un tercer caballo del que todos hablan mal, incluso cuando ya lo monta su dueño, y que sin embargo alcanza la gloria igual, que es Rocinante, el caballo del Quijote. Sí. Estaba pensando, por otro lado, que
quizás la más difícil de las formas de esculpir un caballo es ser un caballo rampante. Pero lo que usted decía, ese paso, no es otro que el que hacen los caballos de paso fino hoy en día, los cuartos de milla. Claro. Y que es el que tiene, creo que Garibaldi tiene uno así acá en Buenos Aires mismo. En la Puerta del Sol está el Rey Carlos también con la misma pose, y quizás haya sido Leonardo el iniciador de esa serie. Pero pensaba también en los otros riesgos de lo que usted decía. Si la criatura está dentro del bloque que se esculpe, ¿qué pasa si uno se pasa? Digo, si usted va deshojando, imagínese el mismísimo Gassman, ¿no? Va despojando, claro. y le queda otro. Pero ese es el escultor en piedra, que es el claro. mejor de los escultores. Exactamente. Es el riesgo del escultor. Está continuamente trabajando con un cincel que es peligroso y que puede matarlo. Que puede matarlo, puede absolutamente. matar la obra. Justamente, digo, estaba pensando que no hace falta la piedra y el cincel porque, para ir terminando, hay una forma de trabajar sobre la creación, de hacer creaciones, sin mezclarse con la piedra. Estaba pensando en la literatura, en las ideas que le pasan a los escritores, en la forma en que algunos toman un tema. Y, por ejemplo, Beatrice Portinari, no confundirla con un caballo, es la mujer que amó Dante Alighieri, una mujer que cruzó los ojos con él una vez y que no le dio bolilla. Ella creyó realmente que su paso, el paso de la pobre Beatrice Portinari por las calles de Firenze, era mucho más importante que la mirada quizás un poco lasciva y entusiasta de Dante Alighieri. Y sin embargo, él amó esa especie de derrota, él amó también ser un perdedor en eso. Y, por supuesto, escribió la Divina Comedia y los lectores por siglos seguimos leyendo, y yo creo que en algún momento, incluso ya consagrado, ya entregando su vida, perdido en Ravenna, después de todas las traiciones que sufrió con su querida Florencia, él debe haber visto nuevamente, desde algún lugar a donde va uno cuando se muere, la figura de Beatrice Portinari y esa especie de altanería, y habrá pensado así como: yo te quiero igual, pero nunca ganaste nada, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placé. Y no placé, que en el lenguaje del hipódromo quiere decir fuera del marcador, perdedor, entre los últimos, sin premio, es el tango que va a cantar ahora Edmundo Rivero.